El desierto estaba en silencio. No era un silencio apacible. Era de esos que te taladran los tímpanos. De esos que preceden a una catástrofe. Miles de hombres yacían en trincheras improvisadas en la arena egipcia, esperando. Algunos rezaban. Otros escribían cartas sin saber si llegarían a su destino. Otros simplemente contemplaban el cielo negro, contando las estrellas, preguntándose si sería la última noche que verían. Era el 23 de octubre de 1942. Y en apenas unas horas, el mayor bombardeo de artillería en la historia de la campaña del norte de África abriría de par en par las puertas del norte de África ocupado por los nazis, o se derrumbaría en la arena y la sangre como todas las ofensivas fallidas que lo precedieron. Nadie sabía cuál sería, ni los generales, ni los soldados, ni siquiera el hombre que había planeado hasta el último detalle de lo que estaba a punto de suceder. Y en lo más profundo de esa oscuridad, en algún lugar tras las líneas enemigas, Bernard Law Montgomery permanecía sentado solo, esperando, pensando, porque comprendía algo que casi nadie más en el alto mando aliado creía realmente, que los próximos 15 minutos de violencia controlada y deliberada salvarían al octavo ejército británico de la total irrelevancia, o le entregarían a Erwin Rommel todo Oriente Medio en bandeja de plata. Esta es la historia de esos 15 minutos, que los precedió, que sucedió durante ellos. Y porque el mundo en el que vivimos hoy es como es, debido a lo que un hombre obstinado, meticuloso y profundamente difícil decidió hacer de manera diferente en las arenas de Egipto. Para comprender lo que sucedió en el Alamein, primero hay que entender lo mal que iba la guerra. Para el verano de 1942, la situación en el norte de África no era simplemente mala, era existential. Erwin Rommel, el zorro del desierto, el comandante que había convertido la guerra de tanques en algo casi artístico, había hecho retroceder al octavo ejército británico más de 800 kilómetros en cuestión de meses. Había tomado Tobruk en un solo día de combate en junio de 1942, capturando a 33.000 soldados aliados. Winston Churchill recibió la noticia mientras estaba sentada en la Casa Blanca con Franklin Roosevelt. Más tarde, la calificó como uno de los momentos más devastadores de su liderazgo en tiempos de guerra. Perder Tobruk, una ciudad fortificada, símbolo de la resistencia aliada, en menos de 24 horas no fue solo una derrota militar. Fue una humillación transmitida al mundo entero. Rommel avanzaba hacia Alejandría. La flota británica evacuó el puerto egipcio en previsión de su llegada. En el Cairo, a tan solo 320 kilómetros de frente, se informó que oficiales del cuartel general británico quemaban documentos clasificados en las calles. El humo era tan denso que los lugareños lo llamaron miércoles de ceniza. La situación era así de desesperada. Y la razón por la que los británicos seguían perdiendo se estaba volviendo desalentadoramente clara para cualquiera que estuviera dispuesto a examinar honestamente las pruebas. No se trataba solo de equipos. No se trataba solo de números. Se trataba de método. La doctrina táctica británica en el norte de África tenía un defecto fundamental. La infantería y las fuerzas blindadas operaban por separado, de forma aislada. Las brigadas de tanques avanzaban en formaciones masivas mientras las unidades de infantería luchaban por mantener el ritmo a pie. La artillería proporcionaba apoyo, pero la coordinación era torpe, la sincronización imprecisa y la comunicación entre las distintas ramas casi informal. Cada rama del ejército libraba su propia guerra, que ocasionalmente se solapaba con las demás, pero rara vez operaba como una sola unidad integrada. El Afrika Korps de Rommel, en cambio, se basaba en el concepto de guerra de armas combinadas. Tanques, infantería, cañones antitanque, artillería y apoyo aéreo se movían y combatían como un único organismo coordinado. Cada elemento protegía a los demás. El temible cañón antiaéreo de 88 milímetros, adaptado para destruir tanques, atraía a los blindados británicos hacia zonas de ataque cuidadosamente preparadas, mientras los panzers alemanes flanqueaban por los costados. Era fluido. Era letal. Era como ver a un jugador de ajedrez profesional derrotar a un aficionado que movía piezas al azar sin un plan general. Para el verano de 1942, el octavo ejército británico había perdido a 4 comandantes distintos en 18 meses. 4 hombres habían intentado descifrar el sistema de Rommel, y los 4 habían fracasado. La moral de las tropas no estaba quebrada, pero sí mermada. En aquel entonces, en el desierto circulaba una palabra, Romilled. Significaba ser superado tácticamente, astuto y combativo. Ser Romilled se había convertido casi en un resultado aceptado.
Casi esperado. Los británicos necesitaban algo radical. Necesitaban un comandante que reconstruyera no solo las tácticas, sino el alma misma del ejército. Lo que obtuvieron fue un general de 54 años que dormía 9 horas por noche. Se negaba a ser interrumpido durante las comidas. Llevaba 2 insignias en su boina porque le daba la gana y tenía fama de ser una de las personalidades más agresivas y egocéntricas de todo el estamento militar británico. Su nombre era Bernard Law Montgomery, y casi nadie que lo conocía pensaba que fuera el hombre adecuado para el puesto. Bernard Montgomery no era un hombre fácil de querer. Nació en Londres en 1887, el cuarto de 9 hijos de un obispo de la Iglesia de Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por una relación fría y distante con su madre, quien, según todos los testimonios, era una mujer de tremenda fuerza de voluntad y muy poca calidez. El propio Montgomery admitió más tarde que su relación con ella lo había marcado profundamente, de una manera que nunca pudo expresar del todo. Aprendió pronto a protegerse, a no confiar plenamente en nadie y a aferrarse a su propio criterio incluso cuando todos a su alrededor discrepaban. En Sandhurst, la Academia Militar Británica, era considerado un alborotador. Prendió fuego a la chaqueta de otro cadete durante una novatada y casi arruina su carrera antes de que empezara. Sobrevivió a aquel episodio por los pelos. En la Primera Guerra Mundial, recibió un disparo en el pecho en la primera batalla de Ypres en 1914 y fue abandonado a su suerte en tierra de nadie durante horas antes de ser rescatado. También sobrevivió a aquello. Parecía que Montgomery era un hombre al que el universo intentaba apartar una y otra vez, sin éxito. Entre las guerras, mientras otros oficiales asistían a cenas, jugaban al golf y hablaban de la guerra anterior, Montgomery se entrenaba. Leía. Se obsesionaba con la doctrina, la logística y la mecánica del movimiento, el abastecimiento y la dirección de grandes formaciones de hombres en un campo de batalla moderno. Escribió manuales de entrenamiento detallados. Dirigía ejercicios. Según la mayoría, era una verdadera molestia para sus superiores, porque siempre tenía razón, siempre lo decía y jamás fingía modestia al respecto. Tenía un don para comunicarse con los soldados rasos que era casi inigualable en el ejército británico de su época. Recorría las unidades y hablaba directamente con los hombres, no desde un escenario, ni en desfiles formales, sino cara a cara, en pequeños grupos, mirándolos a los ojos. Hablaba con franqueza. Les decía lo que sabía y lo que no sabía. Les decía que esperaba la excelencia y que la excelencia era posible. Les decía que, llegado el momento, lucharían y vencerían. Los hombres le creían, no porque fuera encantador, no lo era, sino porque irradiaba una certeza absoluta e inquebrantable, casi tangible. En el verano de 1942, cuando la certeza escaseaba desesperadamente, esa cualidad era más valiosa que el oro. Cuando el general Harold Alexander nombró a Montgomery comandante del 8º Ejército en agosto de 1942, la reacción de los altos mandos fue muy diversa, desde el escepticismo hasta la alarma manifiesta. El general Sir Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, temía en privado que la personalidad de Montgomery le impidiera trabajar eficazmente con los aliados. Otros, sencillamente, pensaban que era demasiado rígido, demasiado teórico y demasiado convencido de su propia brillantez como para adaptarse a la naturaleza dinámica y vertiginosa de la guerra en el desierto. A Montgomery no le importó. Llegó al cuartel general del 8º Ejército, informó al personal que tomaría el mando de inmediato, horas antes de lo previsto, y en las primeras 24 horas emitió una directiva que lo cambió todo. No habría más retirada, ni un centímetro, ni un paso. El 8º Ejército se mantendría firme en el Alamein, lucharía y vencería. Quienes hubieran elaborado planes de contingencia para una retirada debían destruirlos de inmediato. Ya no existían planes de contingencia, solo existía el avance. Algunos oficiales pensaron que se trataba de bravuconadas. Las palabras de Montgomery estaban respaldadas por algo mucho más importante, un plan. Lo que Montgomery comprendió, profundamente, de forma visceral, de una manera que ninguno de sus predecesores había captado del todo, fue que la batalla por el norte de África se ganaría o se perdería, en última instancia, no el día del ataque, sino en los meses de preparación previos. Rommel era un genio de la improvisación. Destacaba en batallas dinámicas y vertiginosas, donde su capacidad para interpretar la situación en tiempo real y aprovechar las oportunidades antes de que sus oponentes pudieran reaccionar era el factor decisivo. Montgomery concluyó que la forma de vencer a Rommel no era intentar superarlo en su propio estilo.
Eso era como intentar vencer a un gran maestro de ajedrez jugando al ajedrez. Perderías. Siempre. La forma de vencerlo era jugar un juego completamente diferente. Montgomery decidió librar una batalla donde la improvisación quedara prácticamente eliminada. Acumularía una superioridad tan abrumadora en hombres, material y potencia de fuego que el resultado estaría matemáticamente determinado antes del primer disparo. Eliminaría la incertidumbre de la ecuación. Lucharía con tenacidad. Sufriría desgaste. No sería rápido. Sería inevitable. La logística de lo que estaba construyendo era asombrosa. En octubre de 1942, Montgomery había reunido en el Alamein una fuerza de aproximadamente 220,000 hombres, 1,029 tanques, casi 1,000 piezas de artillería y 750 aviones. Frente a él, el ejército panzer combinado germano-italiano de Rommel contaba con unos 116,000 hombres, 547 tanques, muchos de ellos modelos italianos antiguos, y una situación de suministro verdaderamente catastrófica. La Marina Real y la Real Fuerza Aérea llevaban meses atacando las líneas de suministro de Rommel en el Mediterráneo. En ciertos momentos del otoño de 1942, menos de la mitad del combustible y la munición enviados desde Italia al norte de África llegaban a su destino. Los hombres de Rommel luchaban con gasolina, alimentos y munición racionados. Sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría de los oficiales superiores de Montgomery y muchos comandantes aliados seguían profundamente inseguros sobre si el ataque tendría éxito. Porque el problema no era solo numérico. El problema era el terreno mismo. La posición del Alamein era, en términos militares, un punto estratégico crucial. El flanco norte estaba anclado en el mar Mediterráneo. El flanco sur, en la depresión de Atara, una vasta e infranqueable llanura salina que se hundía 60 metros bajo nivel del mar, imposible de cruzar con vehículos blindados o pesados. No había forma de flanquearla. No había forma de rodearla. Solo quedaba atravesarla. Y significaba campo minado. La línea defensiva de Rommel se extendía a lo largo de unos 65 kilómetros por aquel estrecho corredor. Frente a ella, extendiéndose hasta 8 kilómetros en algunos puntos, se encontraba lo que los alemanes denominaban los Jardines del Diablo. 5,5 millones de minas, tanto antitanque como antipersonal, estaban enterradas en la arena formando intrincados patrones superpuestos. Entre las minas había trampas explosivas, cables trampa conectados a granadas, dispositivos activados por presión y proyectiles enterrados diseñados para detonar al ser perturbados. Los campos eran irregulares e impredecibles, diseñados deliberadamente para canalizar a las fuerzas atacantes hacia zonas de aniquilación donde los cañones antitanque de Rommel pudieran destruirlas a su antojo. Todas las ofensivas británicas anteriores en el norte de África habían fracasado estrepitosamente ante estas defensas. Los tanques caían en campos minados, quedaban inmovilizados y eran destruidos por los cañones de 88 milímetros que esperaban tras las alambradas. La infantería avanzaba por los caminos despejados y era abatida por el fuego de las ametralladoras antes de poder aprovechar las brechas. La coordinación necesaria para mover infantería, ingenieros, blindados y artillería a través de un campo minado bajo fuego, simultáneamente y de noche, había demostrado ser una capacidad que superaba la del ejército británico tal como había operado hasta entonces. Este fue el problema en el que Montgomery dedicó 3 meses a pensar, prepararse y resolver. Su respuesta fue la Operación Leitfried, y la clave de la Operación Leitfried, el punto de inflexión de que dependía todo lo demás, fue el bombardeo inicial de artillería. Los 15 minutos que lo decidirían todo. El plan de artillería para el Alamein no consistía simplemente en apuntar y disparar. Fue una de las aplicaciones de potencia de fuego más precisas de la historia militar hasta ese momento, y el principal responsable de su arquitectura técnica fue el brigadier Sidney Kirkman, jefe de artillería del 8º Ejército. Kirkman y Montgomery trabajaron juntos durante semanas para diseñar lo que se conocería como la barrera progresiva, aunque esa descripción apenas refleja la complejidad de lo que construyeron. El principio era el siguiente: las 882 piezas de artillería reunidas para el ataque no se limitarían a abrir fuego sobre posiciones enemigas conocidas. Crearían una muralla móvil de proyectiles explosivos que avanzaría por el desierto a la velocidad exacta a la que la infantería podía caminar, aproximadamente 100 metros cada 3 minutos. La infantería seguiría directamente detrás de esta muralla de fuego, lo suficientemente cerca como para sentir la onda expansiva de las explosiones, avanzando a través del choque y el humo hacia posiciones donde los defensores se habían visto obligados a refugiarse bajo tierra.
donde los soldados alemanes e italianos estaban agazapados en sus trincheras con las manos sobre las orejas, incapaces de manejar sus armas, incapaces de apuntar, incapaces de contraatacar eficazmente. El momento no fue aproximado, fue exacto. A cada regimiento de artillería se le asignaron objetivos específicos, cadencias de fuego específicas y tiempos específicos que debían mantenerse con una precisión casi perfecta. Si una batería disparaba demasiado lento, se quedaría rezagada con respecto a bombardeo y la infantería avanzaría hacia posiciones no sometidas, siendo masacrada. Si disparaba demasiado rápido, sobrepasaría a la infantería y la dejaría desprotegida. La coordinación requerida era extraordinaria. Cientos de unidades independientes, cada una realizando su función individual, se combinaban para formar una única máquina sincronizada. Pero el bombardeo era solo la mitad del problema. La otra mitad consistía en lograr que la infantería y los ingenieros atravesaran los campos minados con la suficiente rapidez para mantener el impulso del avance. Montgomery creó unidades especializadas de ingenieros de asalto, los zapadores, y los entrenó sin descanso en técnicas que nunca antes se habían practicado sistemáticamente a esta escala. Trabajando en equipo, de noche y bajo fuego enemigo, utilizaban dos herramientas principales. La primera era la sonda, una simple bayoneta o vara que se clavaba en el suelo en ángulo para detectar minas al tacto. La segunda era un detector de minas de reciente desarrollo llamado detector polaco, en algunas unidades, detector de minas MKI, que utilizaba la inducción electromagnética para localizar objetos metálicos enterrados en la arena. Los ingenieros despejaban caminos, carriles de exactamente 8 pies de ancho, marcados con cinta blanca a ambos lados, por donde avanzaría la infantería y por donde seguirían los blindados. Cada carril debía despejarse con la suficiente rapidez para seguir el ritmo del bombardeo de artillería. Si iban demasiado lentos, la infantería perdería la protección del fuego progresivo. Si iban demasiado lentos, los tanques quedarían atrapados detrás de la infantería. Si iban demasiado lentos, las reservas móviles de Rommel tendrían tiempo de reorganizarse, contraatacar y sellar la brecha antes de que pudiera ser aprovechada. La velocidad exigida era brutal. Bajo fuego, en la oscuridad y trabajando ciegas, se esperaba que los zapadores despejaran sus caminos a un ritmo que permitiera que todo el asalto mantuviera su cronograma. Montgomery conocía las cifras. Sabía cuántos hombres morirían. Lo había calculado con la mayor precisión posible. Creía que era el precio justo a pagar y se lo dijo a sus comandantes con una franqueza que algunos consideraron fría y otros esclarecedora. Habría bajas importantes. La alternativa era dejar que Rommel siguiera controlando el norte de África, que siguiera amenazando Egipto, que siguiera amenazando el Canal de Suez, la arteria vital del Imperio Británico, hasta que la guerra se perdiera. Entrenó a sus hombres durante 3 meses. Practicó la coordinación de la artillería hasta que se volvió automática. Repitió una y otra vez los procedimientos para abrir brechas en campos minados, día tras día, hasta que los zapadores los dominaban por completo. Emitió lo que se conoció como su mensaje personal para cada soldado del 8º Ejército, que debía leerse en voz alta a todas las tropas la víspera de la batalla. Terminaba con las palabras: que nadie se rinda mientras esté ileso y pueda luchar. Hagamos todos un gran esfuerzo. El Señor, poderoso en la batalla, nos dará la victoria. Y entonces se acostó a las 9:30 de la noche del 23 de octubre de 1942. Durmió 9 horas. Estaba absolutamente seguro. A las 9:40 de la noche, el cielo egipcio se desintegró. 882 cañones abrieron fuego simultáneamente. El sonido no era como un trueno. No era como una explosión. Era algo que trascendía esas categorías. Una fuerza física que se extendió por el desierto como una ola de presión, derribando a los hombres, haciendo temblar el suelo, convirtiendo el horizonte en una continua lámina de fuego naranja y blanco. Los hombres que estuvieron allí lo describieron décadas después con palabras que apenas lograban transmitir lo que realmente sintieron. Algunos dijeron que el cielo se iluminó como si fuera de día. Otros dijeron que el ruido los dejó momentáneamente incapaces de pensar, que el pensamiento racional simplemente dejó de funcionar durante varios minutos. Algunos dijeron que lloraron, no de miedo, sino de algo parecido al asombro, ante el poder elemental de lo que sucedía a su alrededor. Durante exactamente 15 minutos, todos los cañones de Montgomery había reunido dispararon contra un único objetivo: las posiciones de artillería alemanas e italianas detrás de la línea del frente. El fuego de contrabatería,
Diseñado específicamente para destruir los cañones enemigos antes de que pudieran responder al asalto, estaba calculado para neutralizar la capacidad de Rommel de desbaratar el ataque antes de que pudiera desarrollarse. Esos 15 minutos eran cruciales. Si el fuego de contrabatería funcionaba, si los artilleros de Montgomery lograban destruir o neutralizar suficiente artillería de Rommel en esos 900 segundos, entonces el posterior bombardeo y el avance de la infantería tenían una posibilidad real de éxito. Si fracasaba, si los cañones de Rommel sobrevivían y podían disparar eficazmente contra los corredores que se abrían a través de los campos minados, el asalto se desangraría en la arena, tal como lo habían hecho todos los asaltos anteriores. A las 9:55 de la noche, la artillería cambió de posición. Terminó la fase de contrabatería. El bombardeo se convirtió en un bombardeo progresivo, esa pared de fuego que avanzaba a 100 yardas cada 3 minutos a través del desierto. Y la infantería salió de sus trincheras y avanzó hacia la oscuridad que había detrás. Lo que siguió fueron horas del combate más visceral, agotador y aterrador imaginable. Los zapadores avanzaron en la oscuridad hacia los campos minados, bajo fuego de mortero y de ametralladora, tanteando el terreno en la arena. Muchos hombres murieron en el intento, pero los caminos se abrieron. Lentamente, con gran esfuerzo, tal como estaba previsto, los senderos a través de los jardines del diablo fueron marcados con cinta blanca, la infantería los recorrió y los tanques comenzaron a seguirlos. La 9ª División Australiana castigó duramente el sector norte. La 51ª División de las Tierras Altas avanzó por el centro. La división neozelandesa se adentró en el corredor sur. Cada formación tenía su función, definida con precisión, entrenada durante meses y ejecutada ahora con la ferocidad implacable y disciplinada que surge de la preparación absoluta ante la necesidad imperiosa. Rommel ni siquiera se encontraba en el norte de África cuando comenzó el ataque. Estaba de baja médica en Alemania, exhausto, indispuesto y sufriendo las consecuencias de la campaña en el desierto. Su segundo al mando, el general George Stumme, falleció de un infarto en las primeras horas de la batalla, víctima del estrés de intentar gestionar una crisis de tal magnitud que no había previsto. Rommel regresó al norte de África el día 25. Pero para entonces, el ritmo de la batalla ya lo había marcado otra persona. El asalto de la 9ª División Australiana al flanco norte, en concreto, generó uno de los momentos más críticos de la batalla. Su avance hacia la costa amenazaba con aislar por completo el saliente norte alemán, dejando atrapados a miles de tropas de élite alemanas entre los australianos y el mar. Rommel se vio obligado a redirigir sus reservas blindadas hacia el norte para evitar el cerco, lo que significó que dichas reservas no estuvieran disponibles para contraatacar la principal brecha británica en el centro. Montgomery lo había previsto. Había diseñado el avance australiano precisamente para crear ese dilema. Durante 12 días, el campo de batalla continuó. Rommel contraatacó con todo lo que tenía, pero Montgomery contaba con reservas. Reservas abundantes. Reservas cuidadosamente administradas, reservadas específicamente para este momento. Cada vez que Rommel intentaba sellar una brecha o contraatacar una penetración, Montgomery enviaba otra brigada a través de ella. La ecuación era implacable. Por cada tanque destruido por Rommel, Montgomery tenía 3 más. Por cada batallón que el Afrika Korps diezmaba, el 8º Ejército tenía 2 en reserva. El 2 de noviembre de 1942, Montgomery lanzó la Operación Supercharge, el último avance blindado que destrozaría lo que quedaba de la defensa coherente de Rommel. La 2ª División de Nueva Zelanda, reforzada con brigadas de infantería adicionales, abrió un nuevo corredor a través de la línea. La 1ª y la 10ª divisiones blindadas lo atravesaron. En ese momento, la batalla había terminado. Bueno, no del todo. Los hombres seguirían luchando y muriendo durante 2 días más. Pero la decisión ya estaba tomada. El ejército panzer estaba derrotado. Rommel ordenó la retirada el 4 de noviembre. Hitler la revocó. Rommel se retiró de todos modos, salvando así a lo que quedaba de su ejército de la destrucción total al desafiar la orden directa del Führer. Fue quizás el acto de insubordinación en el campo de batalla más significativo de toda la guerra, pero no importó. El Afrika Korps se retiraba hacia el oeste. Jamás volvería a avanzar hacia Egipto. Las cifras del Alamein cuentan parte de la historia. Las fuerzas del eje sufrieron aproximadamente 59,000 bajas, muertos, heridos y prisioneros. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth perdieron aproximadamente 13,560 hombres entre muertos y heridos. El 8º Ejército capturó 500 tanques, más de 1,000 cañones y enormes cantidades de suministros y equipo.
El ejército de Rommel, que había comenzado la batalla con 547 tanques, se retiró hacia el oeste con menos de 20 operativos. Todo el 20º Cuerpo italiano fue capturado. Sus soldados permanecieron en sus posiciones defensivas sin transporte, ya que los camiones para trasladarlos habían sido destruidos. Pero las estadísticas no reflejan lo que sucedió en un sentido más amplio. El Alamein fue la primera victoria terrestre británica, inequívoca y decisiva, contra la Wehrmacht en todo el teatro de operaciones europeo. No fue un éxito defensivo, no fue un rescate, fue una victoria, una destrucción planificada, deliberada y metódicamente ejecutada de la capacidad de combate del enemigo. Cuando las campanas de Westminster repicaron por todo Londres el 15 de noviembre de 1942, fue la primera vez que se tocaban las campanas de las iglesias en Gran Bretaña desde el comienzo de la guerra. Churchill había ordenado que permanecieran en silencio, en reserva como señal, para ser tocadas solo en caso de una victoria británica. Durante 3 años, las campanas habían permanecido en silencio. Ahora sonaban. Churchill, en un discurso pronunciado en el almuerzo del alcalde de Londres en la Mansion House el 10 de noviembre de 1942, dijo algo que se convirtió en una de las frases más famosas de toda la guerra. Este no es el final. Ni siquiera es el principio del fin. Pero es, quizás, el fin del principio. Esas palabras reflejaban algo real. El Alamein no ganó la guerra, pero cambió de rumbo decisivamente. A los 3 días del Alamein, la Operación Torch, el desembarco angloamericano en el noroeste de África, permitió a las fuerzas estadounidenses llegar a Marruecos y Argelia. El ejército de Rommel, en retirada, quedó atrapado entre el 8º ejército de Montgomery, que avanzaba desde el este, y el creciente contingente aliado desde el oeste. 6 meses después, en mayo de 1943, 275.000 soldados del Eje se rindieron en Túnez, la mayor capitulación de las fuerzas del Eje en toda la guerra, superando incluso la victoria soviética en Stalingrado en cuanto al número de prisioneros. El norte de África quedó liberado. El Mediterráneo se reabrió a la navegación aliada, lo que supuso un ahorro estimado de 40 días de viaje para los convoys de suministros que se habían visto obligados a rodear el Cabo de Buena Esperanza. El impacto estratégico de esta reapertura, en términos de combustible, alimentos, armamento y tiempo, fue incalculable. En julio siguiente, las fuerzas aliadas utilizaron el norte de África como plataforma para la invasión de Sicilia y posteriormente de Italia. Mussolini fue derrocado. Italia cambió de bando. El punto débil del Eje quedó expuesto. El colapso de la resistencia del sur de Europa permitió directamente la concentración de recursos aliados, lo que posibilitó el desembarco de Normandía en junio de 1944. Si trazamos una línea que parta de esos 15 minutos de fuego de contrabatería la noche del 23 de octubre de 1942, podemos seguirla, con asombrosa precisión, a través de Túnez, Sicilia, Roma, París y Berlín. La guerra no cambió de rumbo en un solo día. Ninguna guerra lo hace. Pero el Alamein fue el primer paso firme en un camino que solo podía terminar de una manera, y todos los que vivían en noviembre de 1942 lo entendieron, de una forma visceral y profunda que nunca antes habían sentido. Para Montgomery, el Alamein fue el inicio de su leyenda. Fue ascendido a general y luego a mariscal de campo. Comandó las fuerzas terrestres aliadas durante el desembarco de Normandía. Se convirtió en el soldado británico más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Controvertido, exasperante, egocéntrico hasta tal punto que irritaba incluso a quienes lo admiraban, pero brillante en lo que más importa en la guerra, la capacidad de tomar una institución fracturada, reconstruir su confianza y lograr una victoria decisiva en el momento más crucial. Nunca cambió. Siguió siendo difícil. Siguió siendo brusco. Siguió estando absolutamente seguro de tener razón en casi todas las ocasiones, independientemente de si esa seguridad estaba justificada o no. Tras la guerra, sus memorias consiguieron enemistarse con la mayoría de sus antiguos compañeros, incluido Dwight Eisenhower, quien había sido su superior y que nunca lo perdonó del todo por las diversas ofensas, tanto reales como percibidas. Montgomery vivió hasta 1976, falleciendo a los 88 años, y seguía opinando sobre asuntos militares con la misma seguridad de siempre. Pero su legado no se encuentra en sus memorias, no se encuentra en las controversias, ni en los choques de personalidades, ni en las décadas de discusiones de posguerra sobre quién merecía el crédito por qué. Su legado reside en algo muy concreto, un plan meticuloso, extraordinariamente detallado,
totalmente carente de romanticismo, elaborado durante 3 meses de preparación poco glamurosa, diseñado para eliminar la improvisación y sustituirla por la certeza. Un plan que afirmaba, en esencia, que la victoria en la guerra industrial moderna no pertenece al comandante más carismático ni al ataque más agresivo. Pertenece al ejército mejor preparado. El ejército que ha previsto todas las contingencias. El ejército que se ha entrenado hasta alcanzar la excelencia de forma automática. El ejército que comprende que el resultado de una batalla se decide en gran medida antes de que comience. Esa filosofía, la preparación por encima de la inspiración, el sistema por encima de la improvisación, el entrenamiento por encima del talento, no es solo una lección militar. Es una lección sobre cómo se resuelve cualquier desafío grande y complejo. No con un solo momento de genialidad, sino con meses de trabajo invisible y poco glamuroso que hacen posible ese momento de genialidad. Los zapadores que se arrastraron por los campos minados de Rommel la noche del 23 de octubre de 1942, palpando la arena oscura en busca de metal enterrado, trabajando a tientas, bajo fuego enemigo, sabiendo que un paso en falso significaba la muerte, no triunfaron por ser intrépidos. Triunfaron porque habían practicado ese movimiento exacto cientos de veces, durante el entrenamiento, en las semanas previas. Sus manos sabían qué hacer incluso cuando sus mentes estaban paralizadas por el miedo. Así es como se ve realmente la preparación. No la confianza, no la certeza. Simplemente manos entrenadas que saben qué hacer en la oscuridad. Las campanas de Londres repicaron. La guerra dio un giro. Y en las arenas del norte de África, bajo un cielo que aún olía a pólvora y combustible quemado, un ejército exhausto empezó a comprender que había cruzado algo, no solo un campo minado, sino un umbral. El punto donde la derrota dejó de ser el resultado esperado. El lugar donde ganar empezó a sentirse como algo que sabían hacer. Si esta historia te conmovió, si encontraste algo positivo en la historia de hombres comunes que lograron lo imposible gracias a la preparación y la disciplina, tómate un momento para darle a me gusta. Cada me gusta le indica al algoritmo que este tipo de narración profunda, respetuosa y con fundamento histórico merece una mayor audiencia. No te cuesta nada y significa muchísimo para este canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historia de Batalla TV. Cada semana realizamos este tipo de documentales en profundidad, contando las historias no contadas de la historia militar con la honestidad y el detalle que merecen. Nos encantaría leer sus comentarios. ¿Qué creen que importa más en la batalla, la preparación o la adaptabilidad? ¿Tenía razón Montgomery al basar su estrategia en la certeza en lugar de la flexibilidad, o simplemente tuvo suerte de que la situación de suministros de Rommel ya hubiera hecho inevitable el resultado? Compartan sus opiniones abajo. No hay respuestas incorrectas y leemos todos los comentarios. La semana que viene, profundizaremos en una historia que la mayoría desconoce. La noche en que un escuadrón de paracaidistas cambió el rumbo del día de antes incluso del primer desembarco. Una historia sobre 6 hombres, un puente y 10 minutos de caos absoluto que salvaron miles de vidas. No se la pierdan. Gracias, de verdad, a todos los miembros de esta comunidad que ven, comparten, comentan y mantienen viva esta conversación. Ustedes son la razón por la que seguimos explorando los archivos, porque una historia tan poderosa merece ser contada, y contada correctamente. Nos vemos la semana que viene.